a este culto, este domingo, y primero vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, esta mañana, Señor, porque durante esta semana nos has guardado, Padre, y nos has permitido llegar a este día, Señor, en que venimos a adorarte, a alabarte, Señor, y aprender más de tu palabra, Señor, alimentarnos de ella, para que nuestra vida siga en tu camino, Padre, que podamos llevarla afuera de esta iglesia, Señor, y compartirla con aquellos que no te conocen, Padre. Gracias por todas tus bondades, por la vida, por la salud, por tu misericordia, Señor, y te pedimos que perdones nuestras fallas, nuestros pecados, y que no tomes en cuenta los errores en este culto, Padre, porque lo hacemos de corazón, Señor, pensando solamente en agradarte, Padre. Recibe este culto esta mañana, y te pido por todos mis hermanos que vienen en camino, para que apresuren sus pasos y junto con nosotros podamos gozarnos de tu palabra y de todas las actividades que tendremos en este día. Todo esto lo ponemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a buscar el llamamiento a la adoración en el Salmo 95 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y cuando tengamos la lectura nos ponemos de pie y lo hacemos de manera alternada. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro tesoro. Amén. Buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios en esta mañana. Nos da gusto volver a vernos después de la semana. Y tenemos aquí dos personas que nos visitan, acá enfrente, dos jóvenes. Bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros. Creo que son las únicas caritas nuevas que veo hoy. Todos los demás somos de casa. Vamos a saludarnos, vamos a cantar. Solícitos. Solícitos siempre a guardar la unidad en el vínculo de paz. Solícitos siempre a guardar la unidad en el vínculo de paz. Unidad, unidad es elemento de victoria. Fue la oración de nuestro Salvador. Unidos en un cuerpo como hermanos, Jesús al mismo Padre nos unió. Solícitos siempre a guardar la unidad en el vínculo de paz. Solícitos siempre a guardar la unidad en el vínculo de paz. Unidad es elemento de victoria. Fue la oración de nuestro Salvador. Unidos en un cuerpo como hermanos, Jesús al mismo Padre nos unió. No importa el idioma ni el color, no importa el idioma ni el color, para Dios somos una nación, un mismo espíritu y una voz. Adoremos juntos al Señor. No importa el idioma ni el color, para Dios somos una nación, un mismo espíritu y una voz. Adoremos juntos al Señor. Solícitos siempre a guardar la unidad en el vínculo de paz. Solícitos siempre a guardar
elemento de victoria. Fue la oración de nuestro Salvador, unidos en un cuerpo como hermanos. Jesús lo mismo Padre nos unió, solícitos, siempre guardar la unidad en el vínculo de paz, solícitos, siempre guardar la unidad en el vínculo de paz. Continuando con el orden de nuestro culto de esta mañana, buscamos la lectura devocional en Mateo 4 y leemos los versículos del 12 al 17. Después tendremos la participación del coro Voces del Redentor. Igualmente lo hacemos de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Enseguida tenemos la participación del coro.
recuerdos de la niñez, aquellas cosas que nos llenan de nostalgia, invaden de nuevo nuestros corazones y mentes, igual que el año anterior y todos los años anteriores. Cada 1 de diciembre comienza todo de nuevo. Para algunos esto significa ir a los centros comerciales, probar los platillos tradicionales, cantar villancicos o enviar tarjetas de Navidad. Nuevamente los corazones de jóvenes y ancianos se llenan de alegría y esperanza, porque sabemos que el hecho que hoy vamos a celebrar, el nacimiento de Cristo Jesús, ha cambiado para siempre el destino de toda la humanidad. Yo tengo gozo, Él vino a mí. Actualmente nos regocijamos porque ha llegado el Señor y podemos cantar con nuestros corazones al mundo paz. Pareciera como si solo hace unos momentos estábamos viendo la publicidad anunciando: quedan 25 días para sus compras de Navidad y ahora ya está aquí. Y así tan rápido como llegó esta temporada, así pasará. Nuestros niños nuevamente estarán preguntando: ¿cuánto falta para la Navidad? Y luego estaremos en espera de nuevo. En los días antes del nacimiento de Cristo, la gente de esa pequeña nación de Israel crecía cada vez más desesperanzada al pasar los años y que se cumpliera la promesa del Mesías. ¿Los había olvidado Jehová su Dios? ¿Acaso se daba cuenta de él, de sus sufrimientos, de sus dolores? ¿Por qué no llegaba él como lo había prometido? ¿Podrían ellos continuar creyendo en esa promesa? La esperanza parecía interminable, mientras que un conquistador tras otro venía a saquear sus tierras. A medida que la tiranía del Imperio Romano golpeaba las espaldas de esta sufrida y quebrantada nación, sus cantos se volvieron fúnebres y sus corazones llenos de duda y desesperación.
Así que a través de la oscuridad llegó la promesa. Una tremenda luz vino a calentar sus acerados espíritus. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si tú fueras esclavo, la palabra Salvador tendría mucho sentido indudablemente. Seguridad es lo que viene a la mente cuando oímos la palabra Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La promesa de su venida era real en los corazones de todo Israel. Su venida era el tema de sus cantos, los cantos de Sión. Él sería el conquistador que vendría a salvarnos de sus opresores. Él sería su Mesías, su libertador, su rey, heredero del trono de David. Su venida sería la razón para tener una gran celebración. Hay un llanto que se levantaba en Jerusalén, donde está el profetizado Salvador, que venía a librarnos de toda esclavitud. Buscamos al gran rey, deseamos al gran rey.
estaba saturada de viajeros en esa noche, en busca de un lugar en donde hospedarse para poderse registrar para otro impuesto romano. El profeta Miqueas habló de este pueblo insignificante. Pero tú, Belén, aún siendo tan pequeña, de ti saldrá el que será Señor en Israel. En esa noche, en una colina no muy lejana, un grupo de pastores se acercó alrededor de una fogata. Poco hacían las llamas para calentar el frío que sentían en su sed, ya que sentían sus corazones destrozados y su esperanza huía cada vez más. Un solitario pastor miraba hacia el cielo oscuro. ¿Cómo puede un Dios tan lejano comprender el dolor en su corazón? Al bajar su vista hacia el pueblo, su odio hacia aquellos romanos que controlaban sus vidas le quemaba. Oh Jehová, cómo deseamos ser libres, cómo te necesitamos. Soy pastor, el cuidar a las ovejas es mi afán. Es así que me sobra tiempo para meditar. Yo también, como oveja, me espanto al no saber si confiar y creer en la promesa del Mesías. ¿Será cierto que el Hijo de Dios reinará? Que tiene poder de salvar y darme la paz que busqué. Si es así, yo voy a entregarle mi ser y creo que pronto vendrá. Mas ahora es necesario atender mis ovejas, mis afanes, mi hogar. De repente se les presentó un ángel del Señor con un mensaje de esperanza. Ha nacido un Salvador en Belén.
como el recién nacido, envuelto en pañales y acostado en el pesebre, tal y como el ángel les había dicho. Allí pudieron contemplar el rostro del niño y así vieron cumplida la promesa de Dios. María sabía que esta era una noche especial, y en su corazón había reverencia hacia el Dios que había llegado a ser su Salvador. A pesar de que no comprendía todo lo que Dios pedía de ella, esta joven virgen decidió obedecerle. Parte de Dios y se presentó ante María diciéndole: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Saber
nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Esa estrella que ilumina y da fulgor, pues no sé si es señal de Dios que debo atender. Pediré que esa estrella me ilumine el corazón, luz me guiará al prometido de Israel. Debe ser que ya ha nacido Emmanuel, y ahora yo debo encontrar al niño que tanto esperé. Vendrá, reinará su pueblo Israel. La estrella me guía a su hogar, y parece detenerse en él. Quiero ir y darle honor al nuevo rey. El rey Herodes se turbó en gran manera por todas las preguntas que le hacían acerca de este rey de los judíos. Será, yo presiento que algo extraño va a pasar. Mi poder y mi reino yo no voy a abandonar. Esa luz que se ve brillando en todo su esplendor, ¿qué será? Me estremezco al ver la estrella en su fulgor. Me pregunto si esto no puedo creer. Si yo voy a buscar la verdad, hoy mismo me voy a convencer. Él vendrá, reinará su pueblo Israel, y muchos le van a seguir. Yo voy a impedirlo. Parece que nació allá en Belén. No dejaré que llegue a ser un rey. El escritor de Hebreos dice en su capítulo 1 y verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios sigue hablando en nuestras vidas, Dios sigue manifestándose en nuestras vidas hasta hoy, y podemos decir que el Señor ha sido con nosotros hasta este momento. Vamos a orar y después tendremos la lectura de
donde se basará el mensaje de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú seas con cada uno, Señor, de nosotros y que nos ilumines, Señor, a través de tu palabra y que nos enseñes, Señor, día con día lo que hemos de hacer. Que tu Santo Espíritu nos recuerde, como dijo tu Hijo Jesucristo, que el Espíritu Santo nos habría de recordar todas aquellas cosas que Él enseñó. Y por eso hoy, Señor, queremos recordarlas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que traemos la Biblia, hermanos, los invito a buscar en el libro de Hebreos, en su capítulo 1. Hebreos capítulo 1, vamos a empezar a leer el verso 4 al 12. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie, hermanos. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice así la palabra del Señor: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que le hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y la aborrecido la maldad, por lo cual envió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que los compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos crecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Los primeros 3 versos lo hemos meditado, lo hemos reflexionado, y algo que encontramos en los primeros 3 versos es que enseña y nos muestra que Jesucristo es el gran profeta por medio de quien Dios ha hablado. También vemos a que Jesucristo es el creador que hizo el universo. También vemos que Jesucristo es el heredero de todas las cosas, el cual nosotros somos coheredero de todas aquellas cosas que heredó Jesucristo. También vemos aquí que Jesucristo es la representación misma de Dios en su ser, de Dios Padre en su ser. También vimos que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas, es el creador de todas las cosas. También vemos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote que purificó nuestros pecados una vez para siempre. También vemos en el capítulo 1, verso 1 al 3, que Jesucristo es el Rey que se sentó a la diestra de Dios Padre. Hoy estamos aquí, hermanos. El escritor exalta a Cristo en los versos 1 al 3 sobre los profetas. Veíamos que los grandes profetas, los grandes hombres de Dios, hicieron muchas cosas, pero ninguno de ellos superó a Cristo Jesús. Hoy vamos a ver a seres que son llamados ángeles, y el escritor de Hebreos hace esa comparación de Cristo con los ángeles. Esos seres creados que constantemente rodean el trono de Dios, ellos son entre todas las criaturas, amados hermanos, los más cercanos a Dios. Sirven a Dios como mensajeros,
anuncian la palabra de Dios. Los judíos comprendían muy bien esto. De hecho, los judíos siempre decían, cuando recibían mensaje, los profetas decían, es el ángel de Dios que traía el mensaje. Entonces comprenden muy bien cuando se habla de ángeles. El escritor de Hebreos, decíamos también que no es muy conocido el autor, no se sabe exactamente quién es el autor, pero seguramente el autor conocía muy bien del Antiguo Testamento, conocía muy bien de la ley, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, conocía muy bien, porque si nos damos cuenta, del verso 4 hasta el verso 14, son 7 versos del Antiguo Testamento que se repiten ahí. El escritor simplemente los trajo del Antiguo Testamento y los puso en el libro de Hebreos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? El verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este verso nos sirve de puente, hermanos, para llevarnos hacia la vida de Jesucristo, a reconocer la vida de Jesucristo. Pero también nos sirve de puente para encontrarnos con el bello pasaje que escribió el apóstol Pablo en su carta a Filipenses, capítulo 2. Dice, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí se muestra que Hebreos dice que Jesús se hizo un poco menor que los ángeles. Habla de la humanidad de Jesús. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos preguntarnos, amados hermanos, si Jesucristo, el Hijo de Dios, obedeció a tal grado hasta llegar a la muerte, ¿quiénes seremos nosotros para no obedecerle? ¿Quiénes seremos nosotros para no acercarnos, para no humillarnos? ¿Seremos mayor o seremos mejores que Cristo? Yo no lo creo, hermanos. Pero Cristo obedeció. El Hijo, en su esencia divina, ha existido por la eternidad. En su esencia divina ha estado por la eternidad. Pero vemos, como dice la palabra, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, a Jesús. Y después fue exaltado, dice la palabra, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2. Continúa el escritor, el apóstol Pablo, hablando primeramente de la humillación de Cristo y luego habla de su exaltación y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Es decir, el que va a doblar rodillas somos todos nosotros, incluyendo los ángeles. Y por eso Jesús es mayor que los ángeles. Y dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es por eso, amados hermanos, que usted y yo debemos de confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ¿qué significa confesar? Pudiéramos pensar, bueno, tan solo que yo diga, Jesús es mi Salvador, ya con eso ya soy parte de la iglesia de Cristo. No, la palabra confesar va más allá que eso. La palabra confesar significa reconocer la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo en mi vida. La palabra confesar significa reconocer la gracia del Señor. La palabra confesar significa reconocer mis pecados y rendirme a Cristo.
La palabra confesar significa rendirle cuentas, porque Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra confesar significa buscarlo a Él a través de la oración. La palabra confesar significa poner en primer lugar a Él antes que las cosas materiales, porque Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que significa confesar. Confesar no significa con palabras nada más. Confesar significa acciones, significa deseos de acercarse al Señor. Cada uno de nosotros hemos escuchado el mensaje, la palabra del Señor. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el Señor, el reino de los cielos, se ha acercado. El mensaje de Jesús también era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando digo Jesús eso, el reino, ¿dónde estaba el reino? ¿Quién era el reino? Hemos escuchado también el mensaje del ángel que decía: nacerá un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, Jesucristo era el reino de Dios, y por eso debemos acudir a Él, acudir a su gobierno, acudir a su reino, si queremos la salvación de nuestras vidas. Qué maravilloso es encontrar en esto, hermanos, que Cristo es nuestro Salvador. Qué maravilloso es encontrar en nosotros que no hay otro mayor que Jesús. Porque si hubiera otro mayor, si los ángeles fueran mayor que Jesús, entonces pudiéramos en algún momento confiar en los ángeles. Pero no lo hay. Y el escritor de Hebreos lo dice. Encontramos aquí la gran supremacía de Cristo. Y vemos también cómo Pablo lo establece y lo escribe en su carta a los Colosenses. Capítulo 1, de su verso 15, 17 y 20 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito que está por sobre toda la creación. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y por medio de Él le plugo a Dios reconciliar todas las cosas consigo, ya sean cosas en la tierra o cosas en el cielo, al hacer la paz mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso el escritor de Hebreos hace esta pregunta: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Le dijo el Dios Padre a algún ángel esas palabras? A ninguno, pero a Jesús sí le dijo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aunque los ángeles en conjunto se le puede llamar hijos de Dios, así como nosotros nos llamamos hijos de Dios. Pero a ningún ángel, a ningún hombre se le puede dar el título como tal, Hijo de Dios, como superando a Cristo. No se le puede dar, porque ese título le pertenece únicamente y solamente a Cristo Jesús. Por eso vemos que el escritor toma del libro del Salmo capítulo 2 verso 7, el cual dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Pablo lo vuelve a escribir, lo vuelve a recordar en la iglesia. Y en Hechos encontramos estas palabras de Pablo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Nos vuelve a recordar que la palabra mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras del Padre cuando Jesús recibió el bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Tendrá complacencia Dios en nuestras vidas?
cuando le honramos, cuando le obedecemos, sí las tiene, pero no a comparación como las tuvo con su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo cumplió todas las cosas a la perfección, porque Él fue sin pecado. Por eso, amados hermanos, es la resurrección de Cristo y no solo su muerte lo que nos garantiza la salvación de cada uno de nosotros. Por eso, este acto supremo jamás ocurrió y jamás ocurrirá con ningún ángel ni con ninguno de nosotros. ¿De qué estoy hablando? De la resurrección de Jesucristo. Claro que nosotros, nos dice la Biblia, que nosotros también seremos resucitados, pero tampoco vamos a llegar a comparación con la gloria de Cristo, porque Cristo, Él es el que venció, el que triunfó sobre la muerte. Y el Padre dice: yo seré a Él por Padre y Él será a mi Hijo. Este es el anuncio del profeta en el Antiguo Testamento, y por eso damos gracias a Dios por eso. Y la palabra del Señor dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre le pide a los ángeles que alaben al Hijo de Dios, que glorifiquen al Hijo de Dios. Así que cada uno, hermanos, de los ángeles tienen el privilegio, tienen la obligación de honrar al Hijo. Y cada uno de nosotros tenemos también la obligación y el deber de honrar al Hijo, porque Él es el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Adorarle todos los ángeles, esa expresión era muy conocido en el Salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque cada uno de los judíos comprendían que los ángeles de Dios eran simplemente un mensajero de Dios. Y los mismos ángeles también comprendían que eran ellos también ángeles. ¿Recuerden algún ángel que le haya dicho a algún hombre: no te arrodilles, porque yo no soy Dios? ¿Recuerden algún ángel así? Vemos en el Apocalipsis, cuando el hombre quiere rendirle adoración al ángel, el ángel se acuerda y sabe que no es Dios, que es servidor de Dios, y dice: no te arrodilles, no me adores, porque yo no soy Dios, simplemente soy un mensajero. Y por eso, amados hermanos, si los ángeles adoran a Dios, si los ángeles glorifican a Dios, nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo? ¿Quiénes somos para no reconocerlo? Los ángeles del Señor, cuando reciben el mensaje, inmediatamente las cumplen. Y nosotros también, cada vez que recibimos algún mensaje del Señor, la debemos de cumplir de una manera inmediata. Uno de los mensajes que recibimos de parte de Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos: id y predicar el Evangelio. Esa palabra ahí, creo que la hemos estudiado muchas veces, significa pronto, significa luego, significa ya, pero en este momento. Sí, creo que los papás de repente se acuerdan cuando le dice a sus hijos, ¿verdad? ¿Me pasa un vaso con agua, por favor? Ahí voy. Y entonces les pasa como el perezoso, ¿verdad? De que de aquí que se levante ya pasaron 5 minutos. Entonces, para que el papá reciba el agua, ya pasaron como 15 minutos, ¿verdad? Y a veces somos así. El Señor nos dice: id y predicad, y le decimos al Señor: ahí voy. Entonces pasa 1 año, pasa 2 años, y aún no nos hemos levantado como que para ir y compartir la palabra. Pero la palabra del Señor nos invita a que cumplamos, como los ángeles son mensajeros que anuncian que Jesucristo es el Señor.
Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Vemos nuevamente que se exalta a Cristo aquí y se ve a los ángeles menos que Cristo y nosotros mucho menos que Cristo. Y por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos de confiar solamente en Jesucristo, porque Él es el Dios Todopoderoso. La palabra dice: todos lo que está creado perecerán, pero tú perdurarás. Todo lo que está creado perecerá. Aún nosotros, hermanos, pereceremos, pero Cristo perdurará para siempre. Vemos entonces la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, y por eso el Dios Padre le dice: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recordar esto. Si le honramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un día Jesucristo mismo nos va a decir estas palabras: en lo poco has sido fiel, ven y entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué nos diría estas palabras? Porque Jesús sabe recompensar. Hubo una mujer que, abogando por sus hijos, como la mayoría de las mujeres abogan por sus hijos, hasta tal grado que aunque el hijo tiene la culpa, la mamá dice que no tiene la culpa. Entonces, en el Nuevo Testamento, la mamá le dice a Jesús: pido que mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dice: no me toca a mí hacer eso. No me toca a mí hacer eso, porque no me toca hacer lo que solo Dios Padre, Él puede hacer. ¿Esto qué significa, hermanos? Que nunca vamos a igualar la perfección de Cristo Jesús. Estamos invitados, cada uno de nosotros, como los ángeles, a ser mensajeros, pero jamás lograremos hacer las cosas que Cristo Jesús hizo. Por eso todos, cada uno de nosotros, si somos enviados a hablar de Cristo, tenemos que hacerlo, pero pronto, porque los ángeles son espíritus ministradores enviados para aquellos que heredarán la salvación. Cada uno de ellos es la acción, es el trabajo de los ángeles. El Hijo ha recibido, en lugar de su máximo honor, es decir, sentarse en el trono, sentarse a la diestra del Dios Padre. Ese es el máximo honor que ha recibido. Los ángeles simplemente son ministros, son mensajeros, como usted y yo lo somos. Y por eso, algo que les quiero decir, hermanos: tenemos que confiar solamente en Jesucristo. Es decir, vimos en el verso 1 al 3 que sí debemos de ver qué trabajo hicieron los profetas, los grandes hombres de Dios, pero no debemos de dejar nunca de ver a Cristo Jesús. Sí debemos de admirar los ángeles, como dice del capítulo 4 del verso 4 al verso 14. Debemos de admirar los ángeles, pero no debemos de admirar más a los ángeles que a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice también en su carta a Gálatas, capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, hablando Pablo,
y sus contemporáneos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si no estamos escuchando el evangelio de Cristo, con esto termino, hermanos, cada uno de nosotros debemos de pedir la dirección del Señor, pedir la guía del Señor, y les pediría, hermanos, mucho de sus oraciones, de un servidor y por un servidor. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo y yo digo, es la palabra de Dios. Y cuando leía esta porción de la palabra me preguntaba yo, ¿realmente lo que estoy diciendo es la palabra de Dios? Y entonces mi oración es, Señor, ayúdame a compartirlo realmente. Porque no sé si les ha pasado, amados hermanos, que le dices algo a alguien y lo envías para que le comente a otra persona, y resulta que lo que tú dijiste ya no le dijo igual a la otra persona, y entonces dice, ¿en qué momento le dije yo eso? Les voy a dar un ejemplo. Envías a un niño, a un adolescente, la mamá le envía con su papá y dice, pídele a tu papá 8 pesos. Entonces va el niño o el adolescente, llega con su papá y le dice, mi mamá me mandó para que me des 10 pesos. Y uno dice, pues, y el esposo a veces, si el esposo no pregunta, pues obviamente da, ¿verdad? Ya sabrán dónde va esos 2 pesos, ¿verdad? Además. Pero si el esposo es, como dice preguntón, se va a levantar y decir, ¿es cierto que pediste 10 pesos? ¿Cómo va a quedar la mamá? Va a decir, ¿en qué momento pedí yo eso? Porque ya le están cambiando su versión, su palabra. Algo que pido mucho a Dios para no hacer eso. Porque podré yo decir, es lo que dijo el Señor, y que tal no lo es. Podrá decirme usted, es lo que dice la palabra del Señor, pero la pregunta es realmente lo que dice el Señor? Amados hermanos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que conocemos, al que sabemos, sea anatema. Es decir, al que nos viene a enseñar o a mostrar que la salvación se puede adquirir fuera de Cristo, sea maldito, sea anatema, y no sea recibido por ninguno de nosotros, porque fuera de Cristo no hay salvación, hermanos. Fuera de Cristo no hay salvación. No es como dicen por ahí, fuera de este templo no hay salvación. Eso no es cierto, ¿verdad? Ni ningún otro templo, ni ningún otro grupo puede decir, fuera de este grupo no hay salvación. No se puede decir eso. Pero sí, fuera de Cristo no hay salvación. Amados hermanos, los invito a ponerse de pie para orar y darle gracias al Señor en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias porque has perfeccionado, Señor, nuestras vidas a través de tu sacrificio, a través de tu muerte. Reconocemos a través de estos cantos, reconocemos a través de tu palabra, Señor, que tú eres Dios Todopoderoso, que transforma nuestras vidas, a pesar, Señor, de las situaciones en que nos encontremos. Tú estarás ahí, Señor, para rescatarnos, porque tú eres mayor que los profetas que anunciaron, que hablaron, grandes hombres que hablaron de tu palabra. Tú eres mayor que ellos. Tú eres mayor que los ángeles, esos ángeles que día y noche te alaban, te glorifican. Tú eres mayor que ellos,
porque tú eres Dios. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy, Señor, estamos aquí reunidos y permítanos exaltar tu nombre, permítanos glorificar tu nombre y darte las gracias por esta gran bendición, por la gracia que has tenido en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cuán torpe fue Herodes. Tan pronto como se alejaron del palacio de Herodes, los magos volvieron a seguir a la estrella hasta llegar al lugar donde Cristo se hallaba. Se había cumplido el tiempo para el plan de redención de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios